Ciclo celular. El ciclo celular es la reproducción o división celular, proceso en el que la célula se agranda y el ADN se replica. El ciclo celular consta de dos fases: interfase, que consta de la fase G1, S y G2, y la fase M, que consta del proceso de mitosis y citocinesis. Interfase, fase G1. En la fase G1, la célula aumenta de tamaño y aumenta los organelos de enzimas. Fase S o de síntesis. Se duplica el ADN y proteínas y se forman dos copias de información genética de la célula, formándose así dos centriolos y 4 pares de cromosomas homólogos. Fase G2. En la fase G2 los cromosomas se condensan y la célula pasa por los checkpoints o puntos de control en donde tiene que estar lista para entrar en mitosis. Una vuelta del ciclo celular puede completarse en pocas horas o requerir varios días, según el tipo de célula y de factores externos como la temperatura o los nutrientes disponibles. Profase. Los nucleosomas se compactan densamente y estructuran cromosomas. Cada cromosoma ya está duplicado. Los dos centrosomas se desplazan hacia los polos opuestos y desde ahí organizan los microtúbulos que forman el huso. En metafase, los cinetocoros y microtúbulos del huso alinean a los cromosomas en el plano medio. En anafase, la proteína separina libera la coenzima y las cromátides hermanas se separan. Los cinetocoros remolcan los cromosomas hermanos que ya no son cromátides hermanas hacia el centrosomas opuestos, guiados por los microtúbulos del huso. En la telofase, el huso mitótico desaparece y se forman nuevas membranas nucleares. La citocinesis empieza simultáneamente con la telofase, aunque no es parte de la mitosis. En este proceso, la célula se divide en dos para completar la división celular. La meiosis es el proceso de división celular que ocurre en las células sexuales, también conocidas como gametos. Esta consta de dos fases, la meiosis 1 y la meiosis 2. La meiosis 1 consta de las siguientes etapas: profase 1, metafase 1, anafase 1 y telofase 1. En el caso de la meiosis 2 están las siguientes: profase 2, metafase 2, anafase 2 y telofase 1. Tenemos la primera etapa, que es la profase 1. En esta etapa los microtúbulos se organizan permitiendo que los centrosomas se ubiquen en los polos y formando el huso mitótico. Además, el núcleo empieza a prepararse para la división. Cuenta con los cromosomas homólogos que se emparejan entre sí. Este proceso se conoce como sinapsis. A medida que están emparejados, ocurre el crossing over. El intercambio de fragmentos de ADN entre las cromátidas homólogas, conocido como crossing over, ya se ha producido. Finalmente se desintegra la envoltura nuclear. Metafase 1. Los cromosomas se disponen en pares de homólogos que se alinean en el ecuador de la célula. Anafase 1. Cada par de cromosomas homólogos se separan a medida que los husos van tirando de ellos y conduciéndolos hacia los polos, permaneciendo allí como cromosomas homólogos compuestos por dos cromátidas hermanas. Al final de esta etapa, la envoltura nuclear se forma y tenemos dos cromosomas homólogos en cada división, pero dichos cromosomas son diferentes a los que iniciaron en la célula original. Esto se debe al entrecruzamiento de las cromátidas homólogas. Una vez terminado la telofase 1, el proceso de meiosis 1 termina, comenzando con la meiosis 2 y por la profase 2, en la cual la membrana nuclear se rompe, desaparece y los centrosomas forman el huso mitótico y se dirigen a los polos. Esta fase 2, una vez formados los husos mitóticos,
los cromosomas se dirigen hacia la fase 2. Los centrosomas se separan y las cromátides hijas, ahora cromosomas individuales, se mueven hacia los polos opuestos. Finalmente, la telofase 2. Una membrana nuclear se forma alrededor de cada juego de cromosomas y la citoquinesis se lleva a cabo, produciendo 4 células.